Cómo importar equipos de telecomunicaciones sin multas y problemas con la zona. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Magali Vega y en el video del día de hoy te voy a mostrar cómo puedes determinar si tu equipo de telecomunicaciones es restringido o no. ¿Y por qué es importante tener esta información? Porque de esta manera evitas sobrecostos y multas. Si importas una mercancía restringida sin contar con los permisos correspondientes, puede ser acreedor de una multa correspondiente a una UIT. Así que lo primero que tienes que saber es qué equipos requieren ser homologados. Aquellos equipos que se conectan físicamente a una red pública de telecomunicaciones y también aquellos equipos o aparatos de telecomunicaciones que se conectan a una red pública y que además realizan emisiones radioeléctricas. ¿Qué equipos no requieren ser homologados? Aquellos equipos de telecomunicaciones que no realizan emisiones radioeléctricas, antenas receptoras y equipos receptores de señal. ¿Qué es una emisión radioeléctrica y cómo puedo identificar si mi equipo de telecomunicaciones realiza emisiones radioeléctricas? Básicamente solicitándole a su proveedor la ficha técnica del producto y dentro de la ficha técnica del producto verificar el potencial isotrópico radiante equivalente. Y si este es mayor a 10 milivatios, requiere ser homologado porque significa que está realizando emisiones radioeléctricas. Magali, como repite nuevamente qué es el potencial isotrópico radiante equivalente. Te lo voy a mostrar en este momento como un ejemplo. En este momento te voy a compartir una ficha técnica que, de un proveedor, que en este caso es de un micrófono inalámbrico, donde en la opción dentro de la ficha técnica puedo encontrar lo que les había detallado anteriormente, lo que es el potencial isotrópico, donde puedo verificar que es mayor a 10 milivatios, por lo tanto realiza emisiones radioeléctricas, entonces este equipo requiere ser homologado. Entonces, al momento que ustedes contacten proveedores en Alibaba, Global Sources, Made in China y un equipo de telecomunicaciones, ¿qué es lo que tienen que hacer? Solicitar la ficha técnica del producto y de esa manera determinar si requiere o no requiere ser homologado para evitar una posible multa, como ya previamente les había mencionado. Entonces, para el ejemplo, un micrófono inalámbrico requiere ser homologado y la respuesta es no requiere ser homologado si su potencial isotrópico radiante equivalente es menor a 10 milivatios. Si supera los 10 milivatios, debe ser homologado. Además de ello, Magali, son los únicos productos, debes tener en cuenta que existen diversos aparatos o equipos electrónicos que tienen incorporado dentro de todo lo que es este equipo chip 4G LTE Wi-Fi. Si ya has determinado, por ejemplo, cámaras inalámbricas, smartwatch, tenemos también todo lo que son termómetros industriales que van guardando todo lo que es esa información y tienen incorporado dentro de todo lo que es el producto un chip el 4G LTE Wi-Fi, requieren ser homologados. Y recuerden que este chip LTE debe contar con un número TAC para que puedan continuar con el proceso de homologación. De esta manera te evitas problemas y multas con la SUNAT. Sé que muchos de ustedes como usuarios dirán, Magali, yo he importado equipos que utilizan este chip 4G LTE y no me han pedido absolutamente nada, lo tengo sin ningún problema. Recuerden que no todos los procesos aduaneros funcionan de la misma manera. Si esta declaración de aduana te salió canal verde, no significa que las subsiguientes te vayan a salir también canal verde. Así que si ya estás determinando y puedes verificar que tu equipo calza dentro de todo lo que son estas categorías, mi mejor recomendación es que tramites los permisos correspondientes. De esta manera te evitas multas, problemas relacionados con la SUNAT sobre costos por almacenaje. Así que te deseo éxito y espero que esta pequeña guía te ayude a determinar si tu equipo de telecomunicaciones requiere o no requiere realizar el certificado de homologación ante la BUCE. Gracias.